Si el cliente se empieza a tener dificultad, siempre nos puede contactar y podemos llegar a un acuerdo para que no le impacte negativamente al cliente a su préstamo y todavía también que ellos puedan continuar en hacer sus pagos. Bienvenido al podcast de Get It Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get It Motion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de tu podcast donde traemos nuevos recursos para el crecimiento de tu negocio. Bueno, déjenme comentarle algo. ¿Sabe usted que la tasa de reembolso, que es un punto que nos dice cuántos préstamos son pagados? Bueno, los bancos, según las estadísticas, esperan perder alrededor de un 30% de los préstamos que hacen. Pero en este episodio le vamos a presentar a un prestamista que solo pierde el 1% y le van a explicar por qué y cómo usted puede obtener un préstamo para que pueda impulsar a su negocio. Y el día de hoy tenemos como invitada a nuestra amiga Diana Adame, que viene de esta organización que se llama Mission Asset Fund. Diana, bienvenida a este episodio. Muchas gracias, Armando. Un placer en estar aquí contigo el día de hoy y de compartir toda la información de la organización para que tengan un poquito más de familiaridad de nuestra organización. Es que yo creo que lo que ustedes hacen es esencial porque en el mundo de los negocios hay un punto que ocupamos mucha ayuda a los latinos y es los préstamos. Sí. Desde entender cómo funcionan los préstamos de negocio, diferenciarlos de los préstamos personales, entender el proceso y sobre todo aprender a tener paciencia en los trámites. Sí. Diana, platícanos acerca de tu organización. ¿Qué los diferencia de un banco? ¿Quiénes son y desde cuándo están al servicio de la comunidad? Claro que sí. Mira, pues nosotros somos la organización, como dijiste, se llama Mission Asset Fund. También nos conocen como MAF, así para más cortito. Y somos una organización sin fines de lucro. Yo creo que eso es lo principal, lo que es la diferencia de un banco. El banco es en buscar negocio o hacer dinero a través de las personas que ellos ayudan y nosotros no, más bien nosotros buscamos, recibimos fondos de otras maneras para entonces nosotros poder ayudar a la comunidad y los servicios que ofrecemos son completamente gratis, no les cobramos nada a la comunidad. Entonces, nuestra misión incluso es de ayudar a la comunidad a ser visible, activas y exitosas, visibles en el sentido de que sean, enseñándoles o dejarles saber cómo pueden ser parte del sistema financiero de Estados Unidos. Sí. De qué es el crédito, activas, porque también les queremos informar de qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Hasta incluso hicimos una campaña sobre qué era el censo, por qué es importante tomar parte del censo y cómo podían participar las personas. Y por último, exitosas, porque queremos que sean exitosas en sus vidas financieras. Entonces, la organización está localizada en el área de la Misión, en San Francisco, y ya llevamos más de una década en ayudar a la comunidad. Increíble. ¿Y cómo nació esta organización? Porque algo que nos gusta compartir a nuestra audiencia de negocios es que hay muchas organizaciones sin fines de lucro al servicio de la comunidad y sobre todo de los negocios. Pero siendo honestos, preguntándole nosotros a los dueños de negocios, mira, no es común que ellos sepan qué es una non-profit. Uh-huh. No es común que ellos entiendan la diferencia entre un negocio como un banco for profit a una organización como la de ustedes, Mission Asset Fund, que es sin fines de lucro. ¿Les podrías compartir un poquito con tus palabras cuál es la misión de estas non-profits? Sí, yo creo que lo que acabas de mencionar, que a veces por lo mismo que la comunidad a veces no sabe navegar un cierto sistema, digamos con de sentido del crédito con lo que nos enfocamos, a veces como que somos buenísimas víctimas para caer en lo que se llama predatory lending. Entonces, para detener todo eso, para que la comunidad tome más conciencia sobre qué es el crédito, cómo me impacta a mí un interés alto, ahí es donde nosotros llegamos, ¿no? Y lo hacemos con toda la intención de ayudar a las personas y de nuevo, no se cobra nada. Mucha gente dice, espérame, entonces, ¿cómo ustedes reciben dinero, no? ¿Cómo ustedes funcionan? Y nosotros funcionamos a través de contribuciones o donaciones fuera. Entonces, los clientes no aportan a eso. Entonces, por lo mismo que tenemos esta pasión de ayudar, más recibimos más ayuda y entonces esa ayuda va a través de hacer diferentes programas y eso es lo que nos hace funcionar a nosotros.
Y a través de esta ayuda que reciben, ¿cuáles son los programas que tienen y cómo funcionan? ¿Cómo la gente puede accesar a esos programas? Claro que sí. Mira, pues te voy a decir cuáles son los principales, que son préstamos para empresas o negocios, el préstamos de migración y uno que se llama Lending Circles. Voy a empezar primero con el de préstamos para empresas y negocios. Entonces, este préstamo es para aquellas personas que tienen una idea de empezar un negocio, ya sea que estén en el estado de solamente una idea, también puede aplicar una persona que ya tenga su negocio o una persona que quiera hacer crecer su negocio. No importa, pero que esté relacionado con algo de negocio. El préstamo que le podemos ofrecer, lo más alto, viene siendo de $2,500, y ese dinero ya la persona lo usa como lo necesite. Entonces, yo creo que los beneficios más grandes que también ofrecemos es de que es de 0% interés. Mucha gente dice, pues, ¿qué es esto de 0% interés? 0% interés significa que cuando tú recibes el dinero y empieces a hacer tus pagos de nuevo, el dinero completo tú lo regresas. Si te damos 2,500, tú nos vas a regresar los 2,500 y no te vamos a cobrar una tarifa adicional. Entonces, para que nada más se dé cuenta las personas, el 0% interés es solamente se ofrece en los bancos cuando tienen como una promoción especial, o también cuando tiene el cliente un crédito muy, muy bueno. Y nuestro programa se ofrece el 0% interés y este préstamo para aquellas personas, no importando qué crédito tengan, tampoco importando cuál es su estatus migratorio, que yo creo que es a veces lo que nos detiene bastante en aplicar, ¿no? Porque dicen, no, pues es que no sabemos qué documentos nos vaya a pedir y qué tal si no soy elegible. Increíble. Desde el 0%, $2,500. ¿Y cuáles serían esos requisitos esenciales para obtener estos préstamos por medio de tu programa? Claro que sí, mira, pues el primero viene siendo que los clientes tienen que tener su propio correo electrónico, porque así es como nos comunicamos con los clientes. Cuando aplican a través de nuestra página web, le pedimos que completen la solicitud y pedimos su correo electrónico, porque así si les hace falta un documento, si tenemos que estar en contacto con ellos para que firmen los promissory notes o los contratos con nosotros, todo es a través de correo electrónico. Los siguientes que tengan también ya sea un número seguro social o número de I-10, que son los que hacemos los impuestos, o también conocido como número de identificación personal del contribuyente, uno o el otro. Que también tengan una identificación, y la identificación hasta incluso puede ser de licencia de conducir del estado, puede ser también la matrícula, puede ser también el pasaporte de su país. Y pues claro, que también tengan ingresos, pero a veces mucha gente, como digamos, que yo tenga la intención de empezar mi negocio, ¿verdad? Pero yo ahorita no tengo ingreso, pero quizás mi pareja sí, o alguien en mi hogar sí lo tenga ese ingreso, entonces puedo usar esos ingresos como demostrar que puedo hacer los pagos al préstamo. Buenísimo. Y vamos a ver ahora el otro lado. Comúnmente, ¿nos puedes dar uno o dos ejemplos de alguien que no califique? Que no califique, quizás el otro requisito viene siendo que viva el cliente dentro de California. Quizás si una persona que esté escuchando en este momento y que pues viva en Texas o que viva en otro estado, pues tal vez no sea elegible para esto. Y también una de las cosas que sí buscamos, porque a veces mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el mínimo que puedo ganar? Nosotros no nos enfocamos tanto en el mínimo, sino que tratamos de balancear. Una sección de la solicitud viene siendo cuánto ganas al mes, y luego el otro es cuántos son tus gastos mensuales. Y los gastos mensuales nosotros consideramos como más bien deudas a través de tarjetas de crédito, préstamos, no tanto como la renta y todo lo demás. Entonces queremos que el cliente por lo menos si gana $1,000, que sus deudas no excedan más del 50% de su ingreso, para que entonces así no se le hagan muy pesados los pagos al préstamo que están aplicando con nosotros. Y eso lo hacen para cuidar a la persona de que no se vaya a un problema más grande, sino de que lo haga de una manera estratégica para que salga de deudas y que se deje guiar por los expertos que saben qué es lo que pasa cuando uno se echa créditos o deudas más arriba de nuestra capacidad de pago. Sí. Y
¿Es necesario tener un negocio para estos préstamos? Y si lo es, ¿cuáles serían los requisitos para demostrarte que estamos en negocio? Sí, no es necesario de que tengan ya el negocio establecido, hasta incluso puede ser una idea. Y lo hacemos más que nada esta ayuda porque pues como ya sabes ahorita lo de la pandemia, muchas personas, una de dos, los despidieron del trabajo o les reducieron bastantes horas, entonces el ingreso mensual ya no es lo mismo, y pues para como completar o hacer un poquito más dinero, pues a veces las personas quieren lanzar su negocio, ¿no? Ya sea vender cosas, venderlas en línea, hacer comida, tienen una idea, entonces, o quizás siempre han tenido esa idea de tener el negocio, pero no supieron cómo empezarlo. Entonces nosotros ofrecemos este préstamo para cualquier persona, ya sea en el estado de apenas empezar, tener una idea o ya tener el negocio. Incluso también otra cosa que viene acompañado con este programa, porque a veces tenemos tanto temor, ¿no? Ay, pues quiero empezar mi negocio, pero no sé qué me vayan a pedir o qué permisos necesite. Entonces, cuando la persona está interesada, pero todavía no está más o menos segura en qué tipo de negocio quiere o cómo comenzarlo, también tenemos asesoría que se llama coaching de negocios, y es completamente gratis. Es una hora dedicada al cliente. Pueden agendar ellos su cita con nuestros coach, y ya entonces Susana es quien repasa toda esa información con el cliente. Buenísimo. Esa hora de coaching para negocios, déjeme decirle que puede hacer la diferencia en el rumbo de su negocio. Aprovecha esta asesoría que le dan para que encuentre esos puntos, esa guía para que pueda darle el uso adecuado a su préstamo y también que pueda ajustar lo necesario en su negocio para que siga creciendo. Y Diana, platícanos, tú que estás ahí frente a frente con ellos, escuchándolos, entendiendo sus problemas y sus retos, ¿qué es lo que más hace sufrir al emprendedor latino? ¿Cuál es su reto más grande al pedir prestado? Sí, pues yo creo que en primera no sabe que tiene la opción de comparar precios, ¿no? Como decir, de ir a diferentes lugares, ya sean institutos financieros, contactar a organizaciones también. Yo creo que eso es lo esencial. A veces uno se siente tal vez presionado de que si voy a empezar a hacer preguntas aquí ya me tengo que quedar. No, yo les digo a los clientes, hagan una lista de preguntas y se la van a hacer a cada instituto que vayan para que ustedes sepan qué les van a ofrecer, cuáles son los términos y si le queda bien en su bolsillo y si es lo que ustedes están buscando. Entonces yo creo que es esa parte, ¿no? De primero hacer esa comparación, hacer las preguntas. También a veces al ya escuchar quizás la información, a veces no entendemos mucho de los detalles del préstamo, ya sea la tasa de interés, y que también solamente nada más nos dicen que fuimos aprobados y ya con eso estamos bien entusiasmados, pero ya que luego entendemos que la tasa de interés fue del 10, 15, 20%, ya ahí es donde luego se siente un poquito, ¿cómo se dice? Como atrapado, ¿no? Que porque ya al final cuando se dan cuenta que solo recibieron, digamos, $20,000 por una cantidad exagerada, pero así lo pongo como de $20,000, y luego se dan cuenta que ellos pagaron $35,000, ¿no? Todo por no haber entendido ciertos detallitos del préstamo. Y eso es triste porque pasa todos los días, ¿no es así, Diana? De que la gente firma, pide y no sabemos en los que estamos metiéndonos. Ahí quisiera hacer una pausa para que nos expliques la tasa de interés. ¿Nos podrías dar un ejemplo para ver la importancia de fijarnos en ese número? ¿Cuándo ese número es sano y cuándo ya se pone a poner de color rojo que debemos de sacarle la vuelta? Sí, pues todo depende de qué tipo de préstamo estemos buscando, pero digamos, el ideal es que cuando tú veas una tasa de interés del 0% o lo más cerca del 0%, porque eso significa que tú no vas a pagar nada porque te estén prestando ese dinero. Entonces, como los préstamos que ofrecemos ese 0% de interés, es por eso que tratamos de ayudar a la comunidad, ¿no? Y eso es lo ideal, que si fuera eso para cada préstamo del banco, de tus tarjetas de crédito, de préstamos de carro, es lo ideal, que si como se dicen, el precio en la etiqueta que ves en el artículo, que así sea, eso es lo que tú vas a pagar, pero no, a veces ya digamos para un carro, yo he visto en algunas situaciones también
también lo más sano viene siendo ahorita como lo más bajo que he visto es como el 2.5%, el 3%. Yo creo que cuando ya va subiendo más del 10%, el 15%, hasta he visto tan alto como el 20, el 25%. Un cliente una vez me dijo el 30, pero no lo vi en documentación. Entonces eso sí ya es alerta, esa es zona roja. Ya estás casi pagando, si recibes un préstamo de carro en ese porcentaje de 25 para arriba o 20, lo que sea, ya estás pagando casi por 2 coches. Quisiera, no sé si se puede hacer las matemáticas para hacerle ver a la audiencia de que cuando sacan préstamos a un interés de alrededor del 20%, pasa eso que nos acabas de comentar, que terminas pagando hasta el doble del préstamo. Uh-huh. Pero en sí, ¿cómo es que tu organización les ayuda a no caer en estos préstamos caros, vamos a llamarles, de alto interés, donde ustedes les pueden explicar, mira, cuando veas que es 15% o 20% y sabemos que hasta más altos, deben de sacarle la vuelta, y si ya están ahí, hacer una estrategia con ustedes para salir de ahí lo antes posible? Sí, fíjate que más aparte del coaching de negocios, también tenemos coaching financiero. Entonces, para aquellos clientes que también, y no tienen que participar en ninguno de nuestros programas, incluso si solamente quieren esa sesión, que quieren hablar con alguien en su idioma, con alguien de confianza, pueden hacer esa sesión, y tan simple como de decir, quiero tener mejor control de mi dinero, entonces quiero hacer un presupuesto, ¿verdad? De lo que gano y cuánto gasto. Para salirme más rápido de mis deudas, también cómo puedo hacer de que tengo un alto interés en este préstamo, cómo puedo aplicar para otro para entonces conseguir un interés más bajo. Todo eso pueden hacer una cita con nuestra coach financieras. Entonces ese también es otro servicio que quiera mencionar, pero lo que nosotros nos enfocamos, como tú dijiste, es que cómo hacemos para que la comunidad se informe. También ahorita estamos ofreciendo lo que vienen siendo charlas financieras. 2 veces a la semana nosotros invitamos a la gente en la comunidad. De nuevo, esto puede ser que estén aquí en California o todo Estados Unidos. Se pueden registrar a nuestras charlas. Ahí hablamos de nuestros programas en detalle, hablamos de diferentes temas como también las tasas de intereses, qué es el crédito, y también diferentes temas. Entonces, el cliente se registra para el tema que más le llame la atención, y lo importante de registrarse es de que aunque no puedan asistir en vivo a través de la charla que tenemos, se les manda la grabación a su correo electrónico y todos los enlaces que compartimos, porque sí tratamos de hablar de un tema y también conectarlos con servicios para que ellos también puedan conectarse con lo que necesiten. Buenísimo todo esto, porque muchas veces el emprendedor latino se siente solo, se siente aislado, o está esa inseguridad de ¿a quién le pregunto? Uh-huh. ¿Quién me asesora? Ay, no, me van a cobrar bien caro. Híjole, va a ser carísimo eso de tener a alguien que te asesore. Si no agarro, no voy ni al doctor porque me quiero ahorrar. No me quiero imaginar lo que cobran para asesorar negocios. Y lo que le queremos compartir aquí es que no está solo. Sí hay ayuda, y está en un país, en un estado maravilloso donde el inmigrante, el emprendedor, es alguien a quien se le da mucha atención. Simplemente tiene que desarrollar la habilidad de navegar en los recursos, como nos comentaba Diana hace ratito. Sabemos que muchas veces el emprendedor latino lleva ya años en su negocio y a través de ese negocio le da el sustento a su familia. Pero cuando quiere crecer, cuando ve que otros negocios han progresado más rápido que él, es cuando le entra la inquietud de decir, ¿qué no estoy haciendo yo que estoy deteniendo mi crecimiento? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer yo para ya darle un giro a mi negocio? Y realmente organizaciones como donde Diana Adame está, son ellos quienes le van a acercar la ayuda que todo emprendedor está buscando. Si estamos en negocio, ocupamos que nos ayuden con nuestras finanzas del negocio personales. Uh-huh. Ocupamos un coach de negocios que nos ayude a mantener el enfoque, porque es bien fácil distraerse o estar ocupado en lugar de enfocado en las metas del dueño del negocio. Y muchas veces nuestros cambios financieros puede ser algo tan sencillo como iniciar una tanda o un primer préstamo, pero ocupamos esa ayuda, sobre todo si el inglés es una barrera para usted y le incomoda ver esas formas en inglés, esos papeles, se le revuelve el estómago. Son cosas que pasan, son cosas reales.
acérquese a Diana. Diana tiene más de un programa para apoyarlo. Su organización tiene un equipo de profesionales listo para asistirlo. Y como ella se lo dijo, sin compromiso. De hecho, ellos le pueden enseñar a hacer las preguntas correctas y donde usted no se sienta comprometido. Diana, ¿qué tan fácil es seguirse educando con ustedes en los préstamos para negocios y también en la administración de sus negocios? Sí, es tan fácil de visitar nuestra página de internet que es missionassetfund.org y ahí ellos pueden navegar lo que viene siendo hacer esa cita con nuestros coaches, empezar su solicitud o encontrar más información de nuestros programas y también ahí registrarse para las próximas charlas financieras que tenemos. Entonces pueden empezar de ahí. Y lo bonito de la página también es que ellos eligen el idioma. Entonces, cuando visitan missionassetfund.org, ellos eligen si es en español se traduce todo. También en esa página, porque a veces tenemos un poquito de duda, ¿no? Bueno, ya envié aquí que no son los requisitos del programa, pero también tenemos una sección en blog donde ahí compartimos las historias de diferentes clientes, de cómo ellos han participado en los programas y cómo los hemos ayudado, para que también se den una idea más clara de cómo pueden beneficiar ellos en aplicar. Buenísimo. Diana, ¿tendrás en mente fresco el proceso de un préstamo o nos podrías compartir el último préstamo que hiciste a alguien? ¿Cómo fue eso desde la primera llamada, lo que te preguntan, los pasos que siguieron, hasta concluir las aplicaciones y que esa persona viera allá en su cuenta de banco ese préstamo? Claro que sí. Mira, te voy a dar un ejemplo de que viene siendo de Lending Circles, porque en ese programa yo creo que es el más popular que ofrecemos y también te doy uno del de negocio. Para el de Lending Circles es para aquellas personas que, digamos, quieren empezar su crédito, ¿verdad? Porque si uno aplica directamente a un préstamo, la tasa de interés es muy alta, muy, muy alta. Estamos hablando de eso del 20%, ¿verdad? Que si es con un ejemplo de un carro, o simplemente se los van a negar. Entonces, para aquellas personas que están interesadas en establecer su crédito o irlo mejorando, porque se atrasaron en unos pagos y les afectó todo eso, entonces Lending Circles es el programa ideal. Nada más te doy un resumen bien breve de qué es y te voy a dar el ejemplo de cómo hemos, con un ejemplo de un cliente que ha ayudado y que también tenemos su historia. Lending Circles entonces es para esa intención y funciona muy similar a lo que tal vez conozcas como tandas, cundinas o juntas. Entonces, sí, esta práctica cultural lo hemos formalizado en que cuando la persona da su contribución al círculo, eso se reporta a los 3 burós de crédito como un pago a su préstamo. Entonces, cada vez que esté dando su contribución, se reporta como su pago a tiempo al préstamo y eso va a ser lo que les va a ayudar a establecer el crédito. Entonces, tengo un cliente, yo di una presentación y me dice el cliente: Diana, yo ya llevo 5 años aquí en Estados Unidos y te voy a explicar cuál es mi motivo de acercarme hacia ti. Dice: yo trabajo en remodelación y a veces me salen trabajitos por mi cuenta que pues me convienen muy bien, pero las herramientas para hacer esos trabajos están muy caras. Yo no las voy a estar comprando para hacer ese solo trabajo, ¿no? Dice: entonces ya me enteré que puedo ir a rentar esas herramientas y cuando las fui a pedir, dice, pues no me aceptaron mi tarjeta de débito. Dice, me querían que una tarjeta de crédito y entonces fui a mi banco y apliqué para una y me la negaron y dice: pues entonces ahí me ves pidiéndole favores a mis amigos, viéndonos hasta las 6 de la mañana para que me vayan a ayudar a rentar el equipo que necesito. Dice: en realidad también no me gusta causar molestias. Dice: entonces tú me estás diciendo aquí que este programa me puede ayudar a establecer crédito para que me digan si a la tarjeta que necesito. Dice: y ya entonces le di la ayuda para que empezara a aplicar y él todavía así como no creyendo, ¿no? Pero pues dice: pues ya que tú me estás diciendo que me pueden ayudar, pues les estoy teniendo confianza. Y entonces él me trajo todos los documentos que necesitábamos, le ayudé a completar la solicitud en línea. Él participó con un grupo de 7 personas. Entonces las cantidades que el cliente, porque en la tanda o cuando uno participa en una tanda se junta de cierta cantidad. Lo que el cliente sí tiene control es qué cantidad va a aportar. Tenemos de 3 cantidades. Tenemos de $50 al mes, $100 al mes y de $200 al mes. Ya de lo que se vaya a juntar, todo depende de cuántas personas vayan a estar en ese círculo. Los clientes no se tienen que preocupar de conseguir a las personas. Nosotros manejamos todo. Manejamos
las fechas, en cuanto se recoge el dinero, nosotros recogemos el dinero, nosotros distribuimos el dinero y nosotros reportamos toda esta actividad a los buros de crédito. Entonces nosotros nos encargamos de todo. En este ejemplo con el cliente, él participó de $100 al mes y como fueron 7 personas que participaron en su círculo, entonces fue durante 7 meses. Después de esos 7 meses, el cliente, después de haber tenido 0% cero, ¿cómo se dice? Crédito, porque no tenía ningún puntaje de crédito, Sí. Él logró formar un 699 después de 7 meses. 699, para darles más o menos una referencia, es que le digan que sí a cuando cada vez que él aplique. Entonces él ya después de 7 meses me dice, bueno, Diana, ya terminé, dice, ahora puedo aplicar al banco. Le digo, sí, ve a ver qué te dicen. Ya aplicó y él bien contento me llama, Diana, dice, sí me dieron la tarjeta de crédito. Y ya entonces en eso es por eso que hicimos su historia, ¿no? Porque nos da un poquito de conexión a decir que mucha gente se relaciona en su situación, que a veces no saben a dónde acudir al aplicar al crédito, no saben todo el proceso o no saben manejar el crédito. El otro beneficio de aplicar también a nuestros programas es de que no nada más les damos acceso al crédito, que empiecen en su crédito, sino que también parte de la solicitud es que completen cursos financieros. Entonces, dentro de esos cursos también viene el tema del crédito. Entonces, que es algo muy importante para que ya también tengan ese conocimiento, a que sepan cómo funciona y cómo lo están haciendo trabajar ellos. Buenísimo, porque estas son las historias que ellos ocupan escuchar para animarse, acercarse a organizaciones como ustedes para pedir préstamos. ¿Qué otra historia nos puedes compartir, Diana? Claro que sí, pues te dije lo del negocio. Entonces, del negocio me llegó una clienta donde ella me dice, ¿sabes qué, Diana? Dice, yo ya tengo mi café. Dice, pero tengo su negocio de su café, ¿no? Dice, pero si yo comprara un microondas industrial y otro aparato, dice, me ayudaría a que pudiera poner más cosas en el menú. Dice, y eso me ayuda a crecer, ¿verdad? Porque mucha gente a veces me pide que si ofrezco este tipo de sándwiches y pues no, porque necesito este tipo de equipo en mi cocina. Y dice, entonces yo estoy buscando eso. Entonces ya le expliqué sobre el préstamo de negocios. Le digo, mira, pues ya tú puedes aplicar, le digo, porque esto ayuda para las personas que están empezando su negocio o que ya lo tienen establecido. Dice, te tengo que presentar como un documento de verificar. Le digo, no, simplemente nosotros te hacemos unas preguntas, basado en tus respuestas ya puedes empezar toda la solicitud en nuestra página. Entonces ya le ayudé paso a paso, fue aprobada después de que ella cumplió con todos los requisitos y se le depositan los fondos a su cuenta de cheques directamente. Entonces ya ella bien contenta y me dice, Diana, me da tanto gusto porque ya fui aprobada y yo ya entonces puedo usar ese dinero para comprar el equipo que necesito en la cocina y yo ya puedo expandir mi menú para que entonces así pueda tener más negocio. Entonces eso me emocionó bastante. No mantuve contacto con ella después de eso, pero ya sabía que esa viene haciendo su intención, ¿no? Y pues más que nada de que también sentir esa satisfacción de que hay una persona más de que esté logrando sus sueños o sus metas financieras. Wow, yo creo que esto va de la mano con lo que empecé este programa. Les comentaba que alrededor del 30%, a veces hasta el 40%, es lo que los bancos esperan perder en préstamos. Y a mí me sorprende mucho escuchar que su organización, Mission Asset Fund, solamente el 1% de las personas que piden prestado se atrasan en sus pagos. ¿Cómo es que han logrado esto, Diana? Platícanos. Sí, pues yo creo que porque la misma gente, ¿verdad? Busca manera de cómo empezar su crédito. Entonces yo creo que cada persona también tiene la mejor intención de que si me van a ayudar, pues yo también quiero poner de mi parte, ¿no? Y también les dejamos saber de que cada pago que ellos hacen, eso lo reportamos a los 3 buros de crédito. Entonces que si también no hacen el pago, también reportamos eso y no les va a ayudar para lo del crédito. Si el cliente se empieza a tener dificultad, yo creo que también es eso, nuestra flexibilidad, de que si el cliente por cualquier motivo se esté atrasando, siempre nos puede contactar y podemos llegar a un acuerdo para que no le impacte negativamente al cliente a su préstamo y todavía también que ellos puedan continuar en hacer sus pagos. Entonces yo creo que ese contacto, esa confianza, que también ellos sepan de que pues es importante que nos dejen saber cuál es su situación
situación. Y en eso de las situaciones, híjola, es que me quisiera extender tantas cosas, pero vamos a ver 2 puntos para concluir este tremendo episodio. ¿Realmente hay diferencia en contactarse y no con tu prestamista cuando te atrasas, Diana? ¿Vale la pena llamarles cuando uno se atrasa o que uno sabe que no va a tener el pago para recibir asesoría de ustedes o de cualquier prestamista? Claro que sí, claro que sí. Es como de decir que si yo le debo a mi compadre o mi comadre un dinero y que quedamos que cada primero del mes le iba a pagar unos $50 y pues llega el primero del mes y que no le pago, pues van a querer saber, oye, ¿qué pasó, no? Al igual con un instituto financiero, sea el banco, credit union, o sea una organización así como nosotros, porque al comunicarse con el sitio o la agencia, le estás dejando saber de que, oye, quiero todavía tomar esa, ¿cómo se dice? Esa responsabilidad, pero pues ahorita me encuentro en esta situación, de que no tengo el dinero. También ellos te pueden ofrecer alternativas, ¿no? Así como nosotros, de decir, bueno, podemos llegar a un plan de pagos, podemos también ver maneras a que te puedas extender, quizás darte un periodo de tiempo para que no tengas que hacer tus pagos. También diferentes lugares te dicen diferentes cosas, o simplemente que te digan, ¿sabes qué? Pues gracias por avisarnos, no tenemos ninguna alternativa que darte, pero aunque sea, ya se queda aquí anotado en nuestro sistema, ¿no? Entonces es súper, súper importante. Así como si el compadre o la comadre esperaría esa llamada, pues también nosotros esperamos esa llamada. Entonces es muy importante porque pues si también nos empezamos a atrasar bastante, ahí es donde nos impacta el puntaje de crédito, que pues como menciono, el crédito es todo para que nos sigan ofreciendo esas tasas de intereses bajas y que nos digan sí cuando estamos aplicando los préstamos. Diana, ¿cómo puede la audiencia comunicarse con tu equipo? ¿Nos puede repetir tu sitio web, algún teléfono, algún correo electrónico o algún otro medio donde la gente puede accesar a ustedes? Claro que sí. Mira, pues el primero, yo creo que el principal es la página web, porque ahí puedes leer más de los programas, empezar tu solicitud. Entonces es missionassetfund.org. Te lo voy a deletrear: missionassetfund.org, missionassetfund.org. La otra también es llamar al teléfono, pero usualmente porque nos están llegando tantas llamadas, sí deja un mensaje breve, tu nombre, número de teléfono donde te podemos llamar y también el motivo de tu llamada, que es el 1-888-274-4808. De nuevo es el 888-274-4808. Y también si gustan, hasta incluso, como mencioné que habían 3 programas, el de negocio, el de Lending Circles, el que también se conoce como tandas, y el de inmigración. Ese ya no tuve oportunidad de comentarte, pero si están interesados en aprender más, nos pueden mandar un correo electrónico que viene siendo programas con S, missionassetfund.org. Buenísimo. Y bueno, toda esta información no esperamos que se le haga de memoria la primera, así que con toda tranquilidad puede regresar a la página de este episodio para que pueda copiar desde su teléfono o su dispositivo la información de los teléfonos de contacto y los correos electrónicos, así como el sitio web. Diana, antes de despedir este episodio, ¿algún mensaje que quieras asegurarte de que la audiencia se lleve? Sí, pues invitarlos que ustedes conozcan de más sitios y organizaciones, hagan preguntas. Yo creo que eso es ahí donde nos quedamos atrapados. Si yo tengo una duda, pues si yo no lo digo en voz alta, si no acudo a alguien, pues cómo van a saber que tengo mi pregunta, ¿verdad? Entonces, como dicen, si no haces la pregunta, siempre la respuesta va a ser no. Entonces, hagan preguntas, comparen, acudan con nosotros si gustan tomar su primer paso, ya que nos están escuchando ahorita. Pueden de nuevo registrarse para las charlas financieras, hacer sus citas con nuestros coaches, ya sean de negocio o simplemente coaches financieros. Pero sí, no tengan temor, créanme que estamos aquí para ayudar y simplemente para hacer sus preguntas también. Nunca se tienen que sentir como comprometidos a empezar todo un proceso con alguien, pero simplemente yo creo que al hacer las preguntas para que ustedes más o menos se formen ideas si organización o sitio o agencia los puedan ayudar. Diana, no nos queda más que agradecerte la participación en este episodio donde nos has compartido realmente unos recursos maravillosos para nuestras comunidades. Si usted tiene negocio, lo invito a que saque el máximo provecho de cada uno de los programas que nos comentaron que tienen
Les recuerdo algunos: Lending Circles, gastos de migración, coaching de negocios, coaching financieros, charlas financieros vía webinar y sobre todo los préstamos para que inicie o expanda su negocio. Diana, te deseamos todo el éxito del mundo. Esperamos tenerte muy pronto para que nos compartas más recursos para nuestros emprendedores en California y en los Estados Unidos. ¡Éxito! Muchas gracias, Armando. Gracias. Acabas de escuchar el podcast de Get in Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.